Entonces este concepto de electrónica, que ya es básico, un concepto básico, espero que les haya quedado claro, vamos al concepto de la guerra. ¿Ya? La guerra es un enfrentamiento entre dos o varios grupos de personas que puede ser un país, una nación, un estado. En el caso de Colombia puede ser entre dos departamentos, ¿cierto? Que quieren obtener algo. Siempre se busca, en la guerra se busca, es un objetivo. Yo voy a buscar, no sé, el río, me voy a apoderar del río, entonces me apodero del río, un objetivo. Me voy a apoderar del puente, hoy tomo el puente, otro objetivo, ¿cierto? Entonces siempre estamos buscando apoderarnos de algo. Es algo, puede ser terreno, puede ser el mar, puede ser el aire o puede ser el espacio. Es un tema que hoy en día ya se toca mucho. Entonces ese concepto de guerra es eso. Básicamente, ¿qué queremos apoderarnos? ¿Qué nos queremos tomar? ¿Qué queremos dominar? ¿Qué queremos de pronto en algún momento tomar para negociar? ¿Ya? Historia, guerra del Perú. Perú se tomó Leticia, nosotros nos tomamos el lado del Putumayo y negociamos y le devolvimos a Perú lo que nos tomamos nosotros por el Putumayo y ellos nos devolvieron a Leticia. ¿Listo? Esa es la idea de una guerra. Va a haber un enfrentamiento de dos o varias fuerzas para obtener un objetivo. En el caso del concepto de guerra y ya en el concepto de guerra electrónica, entonces aquí tenemos que de pronto hacer algo muy imaginario, porque como les dije, los rayos electrónicos, muchos de ellos no los vemos, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de guerra electrónica es porque nuestro campo es la electrónica, esos aspectos electromagnéticos que tienen esa capacidad que hoy en día nosotros podemos utilizar. Es una actividad entonces totalmente tecnológica y electrónica. Ya no vamos a tener la pistola, el cañón, el fusil normal que teníamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? El avión soltando las bombas con una mira ahí medio puesta. Ya no vamos a tener eso. Ya vamos a tener una tecnología electrónica mucho más precisa, de mucho más poder, ¿ya? Y de mucho más impacto porque no la vemos y nos va a hacer daño, ¿cierto? De la idea de la guerra electrónica, el concepto de guerra electrónica es poder, con todo ese poderío del campo electromagnético, poder determinar, poder explotar, poder reducir o impedir un ataque hostil del enemigo o de algo. Esos aspectos energéticos por parte del adversario, ¿ya? Nosotros los tenemos que analizar. Más adelante, cuando hablemos ya de pronto de estrategias de guerra electrónica, veamos inteligencia de guerra electrónica, veamos del escudo electrónico que tenemos que tener, vamos a mirar qué tan importante es conocer el enemigo o el medio hostil del campo electrónico, cómo trabaja, cómo opera, qué hábito, qué actividades comunes tiene. Eso nos da a nosotros una facilidad de poder analizar el campo electromagnético del enemigo o el sitio hostil, digámoslo así, ¿ya? Y poder determinar con lo que el escudo electromagnético que nosotros vamos a tener, qué podemos hacer para dañar ese escudo electromagnético del enemigo, y fuera de eso, utilizando el mismo escudo electromagnético del enemigo, qué podemos aprovechar de él, ¿cierto? Es una lectura muy interesante, es una lectura donde nosotros tenemos que tener una habilidad mental muy grande y tener mucha información del campo de batalla electrónico, ¿ya? Hay muchos eventos en donde nos dicen, por ejemplo, Venezuela tiene los Sukhoi y es un avión muy poderoso, tiene mucha tecnología, es un avión de guerra electrónica y todo eso, ¿cierto? Pero analizando el avión, analizando sus componentes, analizando el uso de esos componentes, cómo se los dan en ese engranaje, ¿ya? de todo un campo electromagnético, a ver si lo utilizan bien y el avión da resultado. Porque si no lo utilizan bien,
el avión no da resultado, por muy buen avión que sea. ¿Cierto? Entonces, ese campo electromagnético vamos a irlo mirando como un arma, ¿cierto? El campo electromagnético es producido por sensores. Nosotros le montamos un sensor a un misil. Ese misil es la parte, digámoslo, física que nosotros vemos de este tipo de elementos, pero internamente él va a tener un sensor que es el que va a producir la electrónica para que ese misil cumpla su función, cumpla su misión, cumpla el objetivo. Ese sensor que está dentro, eso es lo que nosotros tenemos que investigar, tenemos que mirar cómo hacerlo. Los países, las potencias, pues ya tienen unos sensores súper avanzados en donde ellos producen ese campo electromagnético y el material donde esté montado, un avión, un buque, un submarino, una bicicleta, un carro de ataque, donde esté montado, él va a cumplir electrónicamente con ese resultado. Entonces, es importante que ese concepto de guerra electrónica no lo materialicemos tanto en el sentido de que es básico saber que lo que estamos manejando son ondas electromagnéticas, es electricidad, es campo magnético, que no lo vamos a ver muchas veces. ¿Cómo lo vemos? Básicamente se lo montamos a un misil, se lo montamos a un avión, se lo colocamos a un radar y esos elementos nos van a hacer visibles esos campos electromagnéticos. Entonces más adelante, con la colaboración de todo el Estado Mayor, vamos a estar hablando de todo ese tipo de armamento que hay hoy en día, súper especializado en todos esos conceptos que tenemos de la guerra electrónica. Entonces ahí ya está el concepto básico de guerra electrónica, ese es el concepto básico de guerra electrónica. Ya cuando entramos a la guerra electrónica, les voy a hablar de algunos aspectos importantes, digámoslo así, ¿ya? De que podemos como resaltar para decir, me atacaron, estoy en la guerra electrónica, estoy metido en la guerra electrónica, voy a atacar en guerra electrónica. Entonces, algunos aspectos importantes de estos campos que nos van o que debemos de tener en cuenta. Uno de ellos, las comunicaciones. Hoy en día ustedes saben que toda la comunicación es por un campo electromagnético. El celular, el WhatsApp, las microondas se utilizan para tener comunicación, ¿ya? Y entonces, ¿esto qué va a hacer? Este campo electromagnético nos va a ayudar a tener un control en tiempo real. La comunicación es básica, que ese campo electromagnético se proteja, ¿sí? Que ese campo electromagnético no sea alterado por el enemigo con una contramedida electrónica y me dañe el campo electromagnético de mi comunicación. Entonces, esa fuerza, esas fuerzas de combate deben de estar todas comunicadas y lo vamos a hacer por medio de este punto que es la comunicación, utilizando los campos electromagnéticos. Hay unos sistemas de comunicación muy avanzados que más adelante pues, hablaremos entre todos, en donde es difícil interceptarlos. Inclusive hay unos puntos que se utiliza mucho cuando uno hace una comunicación de pronto de radar, de comunicación verbal y todo eso, que llaman el punto muerto, el punto silencioso, que es mandar una onda específica, pero muy técnica, que el enemigo no es capaz de detectarla. Y con esa onda electromagnética que yo mando, muy técnica, muy especializada, y el enemigo no me oye, entonces estoy asegurando la comunicación de mis tropas, de todo mi ejército. Es importante el escudo electromagnético de una fuerza, de un país, de un blanco, de un sitio, ¿ya? Dentro de ese hay un aspecto grande importante que son las redes de radar. La red de radar es un sistema electromagnético que nos va a ayudar a ubicar, a posicionar el objetivo. Un sensor puede ser. Ese sensor puede venir en un avión, puede venir en un cohete balístico, en un cohete espacial, puede venir desde el satélite, ¿ya? Entonces, esa parte de la red de radar es muy importante como el escudo que nosotros debemos de tener, y esto tiene un manejo especializado. Eso no es que yo prenda el radar y sí, hay un blanco, un punto, una traza, como se llame, disparemos el misil. No, eso tiene sus procedimientos y tiene sus protocolos. La protección electrónica
es importante dentro de este escudo, ¿sí? Porque nos va a llevar a ayudarnos a poder obtener información de todo lo que está pasando en este campo electromagnético o en este aspecto o electromagnético que tenemos en el campo de guerra o de batalla. Como les decía, todo esto tiene un control de emisión, ¿ya? Que es el control de emisión, en este caso electromagnético, es mirar qué energía electromagnética necesito utilizar para poder determinar la estrategia o la táctica o la técnica como voy a entrar a ese campo de batalla electromagnético. Este control de emisión, tenemos sensores propios, nuestros sensores son los que hacen este trabajo, y si el enemigo tiene sensores que yo pueda ir allá a hacer la contrainteligencia y poder determinar la frecuencia de ellos y poderlo manejar a favor mío, pues también lo puedo hacer. Entonces, en este control de emisión, nosotros vamos a tener un estudio muy interesante, y no es a la ligera, es de un tiempo bien prudencial para no ir a cometer errores, y de pronto esos errores que cometamos, el enemigo no los capta y viene y nos puede hacer daño. Un ejemplo así rapidito: cuando los aviones rusos entraron aquí a Colombia, que los CAFIR pues fueron a interceptarlos, algunos de los pilotos activaron el radar. Estos aviones rusos obviamente tienen sus contramedidas, cogieron la frecuencia del radar, y seguro que Venezuela tiene la frecuencia del radar de los CAFIR ahí, al menos los que ellos dispararon, ¿cierto? Entonces, esa es más o menos la idea de todo esto que hemos hecho. Y ya una vez determinado este control de emisión y saber qué energía electromagnética vamos a utilizar, qué sensores vamos a utilizar, entonces viene lo que es la intervención. Ya en el teatro de operaciones, buscar la forma, utilizando la mayor parte de este campo estratégico, buscar la forma de la supremacía. Cuando tengamos esa supremacía, entonces ya con nuestras propias tropas vamos al territorio, sabemos que podemos entrar con las tropas allá, y así nosotros podemos tener control del espacio. Es muy importante que cuando se haga una intervención, o sea, cuando ya toda esa guerra electrónica me dio a mí el poder ya cumplir con adquirir el objetivo, es importante tener un control aéreo. Ustedes saben que la mayor parte de estos armamentos de hoy en día es por el aire, obviamente por el agua también, y van hasta supersónicos por el agua, pero la mayor parte es en el espacio aéreo. Entonces, bueno, tener una buena capacidad, una vez tome el control de ese sitio, para tener una buena capacidad de montar allá mismo en mi campo, mi escudo electromagnético, para que si viene una represalia o si viene otro tipo de enemigo, tengamos ahí ese espacio bien controlado. Cada fuerza, como les decía, crea su propio escudo, un escudo eléctrico o electromagnético, con todas esas frecuencias que vimos anteriormente en el espectro electromagnético, que esas frecuencias nos van a determinar el tipo de armamento que vamos a hablar más adelante, ¿cierto? En la diapositiva está el ejemplo del ciclo de operación COMIN. Es un ejemplo, es una partecita de muchas estructuras que tiene el manejo de la guerra electrónica, ¿ya? Y ese planeamiento que ustedes ven ahí, esos puntos que ustedes van a ver ahí, son puntos que hay que tener en cuenta antes de decir mandemos los sensores, ataquemos un blanco, vayamos a operar ya todos los sistemas electromagnéticos.